there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy Lauren Larson y estamos muy contentos de comenzar una semana nueva con ustedes. Esperamos que su fin de semana haya sido fantástico. Quiero presentar al panel en un momento, pero primero tengo varias cosas que quisiera anunciar. Nuestro total del Bibliatón fue fantástico. El total de Biblias recaudadas fue de 41,781, con un total para el alcance bíblico de 35,568 Biblias. Así que, como siempre, durante el Bibliatón, ustedes verdaderamente que nos han ayudado grandemente y lo apreciamos. Apreciamos toda su ayuda. Y estamos anticipando el próximo. Como dije, siempre es interesante el ver y emocionante el observar todo esto porque muchos de ustedes se involucran activamente a través de el Bibliatón. Y tengo un pedido, caballeros. Quisiera ofrecer oración por un amigo mío. El hermano David Allen es probablemente uno de mis amigos más cercanos, si no el más cercano, y él ha pastoreado en Natchitoches, Luisiana, por casi, yo sé cuánto tiempo, 50, 35 años, y él es un pastor bastante bueno, la manera como él ayuda a la gente. Nunca he visto a alguien hacer lo que Dave Allen hace. Dave Allen es singular como pastor y el fin de semana pasado él se cayó, se quebró la cadera y mientras estaban operándole y todas esas cosas, él terminó con 2 pequeños derrames cerebrales, sino uno fue pequeño, el otro fue bastante grande. Ahora está en coma en el hospital en Shreveport. Y yo quiero pedirles que por favor vamos a orar a favor de nuestro hermano David hoy. Y yo pido que ustedes oren, que lleven a este hombre en oración. Él ha sido un hombre de Dios todos estos años, ha ministrado a tanta gente y cuando alguien estaba en el hospital, en cualquier lugar que él pudiese conducir de su iglesia y más allá, él iba. Así que quisiera la oración de los santos por este pastor David Allen. Si no les molesta, oren conmigo. Padre Celestial, vengo delante de ti hoy y estamos creyendo de que David Allen va a ser tocado por tu mano divina. Señor, queremos que él vuelva aún mejor que cuando él entró a este coma, con todo sano, que le dé a él la oportunidad de vida y vida más abundante. Pedimos por la mano sobrenatural de sanidad que sea sobre su cuerpo y que sea sobre su mente. Si los médicos, Señor, que les dé sabiduría para que sepan qué hacer a favor de su familia, Francis y Jerry y Kathy y todo el resto de su iglesia. Pedimos, Señor, de que tu consuelo y el poder del Espíritu Santo repose sobre ellos en este momento y te damos toda la alabanza por ello en el nombre de Jesús. Sí. Amén y amén. Mientras estén hoy en su día, ayúdenme a recordar al hermano David Allen en oración. Estamos en el libro de los Romanos, discúlpenme, casi empecé y ni siquiera presenté al panel. Dave Smith. Sí. Un placer que nos acompañe. Es un placer. Alabo al Señor por los servicios de ayer. Excelentes, sí, así es. Muy bien. Hermano Dr. Jimmy Dupree, ¿cómo está usted? Estoy excelentemente bien. Yo sabía que iba a escuchar algo así. Y si no, iba a tener que venir a ver qué pasaba, porque es un placer verle y qué bueno que así está. ¿Algunas campañas, señor? En verdad, el 17 de agosto voy a estar de regreso en Wayne, New Jersey, con la iglesia de Pentecostés para un servicio de 2 de la tarde. No traje la información, pero está en Wayne, New Jersey. Bien. ¿Y
Queremos que visiten New allá a Jersey. Wayne, New Jersey. que está al oeste de Nueva York, como 25 millas. Así es, invitamos a los de Nueva York que asistan también. Así que neoyorquinos asistan. Pérez, ¿cómo está? Muy bien, tengo campañas este fin de semana en Geneva, Alabama. Voy a estar en Geneva Worship Center con el pastor Christy Fuller. Voy a predicar el viernes a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, el sábado y a las 10 de la mañana el domingo. Les animo que esté con nosotros. La alabanza y la adoración ahí es increíble. La predicación del Evangelio va a estar presente. Nos gustaría verlos. Y el 22 al 23 de agosto va a ser nuestro fin de semana de aviamiento en Crossfire. Vamos a tener un servicio a las 7 de la noche el viernes y a las 6 de la tarde de un servicio de adoración. Lo puede ver en la pantalla el sábado en la noche. Y el viernes en la noche típicamente predicamos un mensaje evangelístico y el sábado ministramos para que sean bautizados con el Espíritu Santo. Así que esté en estos servicios, venga creyéndole a Dios para grandes cosas. Va a ser en el auditorio de Crossfire, no se lo quiere perder. Le prometo que vamos a divertirnos, vamos a tener bastante comunión, pero lo más importante es la predicación del Evangelio. Amén, grandes servicios, así que deben de ser parte de esto. Joseph, ¿usted estuvo en Kentucky este fin de semana? Sí, señor, tuvimos servicios tremendos. Gracias a todos los que llegaron. Miramos personas de todo alrededor. El pastor Mike Dorsey ayuda cuando es un pastor bien bueno, es un buen hombre. Si está en el área de Trenton, Kentucky, como a 20 minutos ahí en Clarksdale, necesita ir a ver Trenton Assembly of God. Vaya a visitar al pastor Mike Dorsey, dígale que escuchó la información aquí, Pérez ha ido ahí, yo creo que puede decir lo mismo, buen hombre, buena iglesia, acaban de renovar la iglesia y es maravilloso. Un buen grupo de músicos y tocó en Grand Ole Opry de Tennessee. Yo tengo una petición porque esto tocó mi corazón este fin de semana. Estaba predicando sobre el poder de Cristo y en el llamado del altar una señora se acercó y otra amiga podía ver en su rostro el temor que estaba en su corazón por sus niños, por sus hijos. Una de sus hijas dio una sobredosis este año. Llegó al altar, le agarré de la mano y oramos y me dijo, Señor, no permita que no le suceda eso a la otra hija. Ella estaba pidiendo que le salvara la alma de ella. Estoy creyendo, como predicó el hermano Arma anoche, que seamos esos que vamos a enjugar esas lágrimas y orar por estas almas. No voy a decir su nombre, pero el Señor la conoce. Estamos creyendo por su alma que Dios la toque, así como lo tocó a usted en 1986 en medio de su adicción de drogas y alcohol y lo sacó de ahí. Estoy creyendo eso para ello. Créele para eso a esta señora en Trenton, Kentucky. Tengo un anuncio. Voy a estar en Petal, Mississippi, en Petal Spiritual Life Center, y Grace va a acompañarme este fin de semana. Vamos a ministrar juntos el 8 y 9 de agosto, 2 servicios el viernes y sábado a las 7 de la noche. El pastor Eric Burchard está cerca de Hattiesburg, Mississippi. Si está cerca de ahí, queremos verlo, oren por nosotros, esté con nosotros, disfrutemos de la presencia del Señor juntos. Y Grace es una adición a esa campaña, ¿no? Así es, sí. Muy bienvenida. Siempre, todo el tiempo. Muy bien. Y nuestro invitado especial hoy, Adam Fulgham, un placer tenerle. ¿Cómo está usted? Es un placer, estoy muy bien esta mañana. Sus 2 mensajes fueron excelentes ayer. Y una de las cosas que yo creo que nosotros nos hace falta en el cuerpo de Cristo hoy es la voz de los evangelistas. Y cuando yo le escucho a usted predicar, escucho la voz del evangelista. Y no es solamente que se trate de un estilo, sino que el evangelista tiene un don especial para poder, y creo que identificamos al maestro, apóstol, pastor, porque tiene un don especial para atraer peces a la red, y usted lo tiene.
nuestra gente, cuando respondió ayer nuestro pueblo acá en el Centro Familiar de Adoración, primero que nada, la salvación es algo poderoso que suceda. Y claro que asumimos que el resto es salvo, pero usted vino acá y usted agarró algunos, ¿no? Así que el don del evangelismo es un don especial, el atraer peces a la red. Yo creo que usted es llamado a alcanzar a aquellos que en un momento estaban en el camino de salvación y tal vez se hayan salido y hayan entrado en el camino equivocado. ¿Es así como usted ve su don primordialmente? Sí lo es, sí, Señor. Muchas personas me han preguntado, ¿va a pastorear? Siempre contesto de la misma manera, no sé, el futuro nuestro está en las manos del Señor, pero ahorita siento que el Señor me ha llamado como evangelista. Cada vez que lo he escuchado ha sido algo muy bueno y una vez más, no se trata del estilo, de la voz. Yo creo que usted tiene y ha aprendido desde una edad muy temprana. Usted empezó a ministrar a los 12 años. Sí. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, crecí en la iglesia, en el Pentecostés toda mi vida. Comencé a tocar el piano a los 7, 8 años de edad para el coro. Pero cuando fui lleno del Espíritu a las 11, empecé a empezar a predicar. Y yo pensaba que como niño que esperar hasta los 20 de edad, porque sonó como la edad correcta para empezar a predicar. Pero tuve un amigo y miré un artículo en el periódico que él comenzó a predicar un avivamiento a los 15 años de edad y después me hizo buenos amigos con él. Eso me inspiró, y especialmente de que fui lleno del Espíritu. No fue un año después que prediqué mi primer mensaje con el evangelista que miré en el periódico. Así es la respuesta de la audiencia a su primer mensaje. Nos ayudó, sí, un público grande. Hubieron 6 predicadores que habían en la asistencia cuando prediqué. Excelente. Y lo que quise decir es la respuesta al llamado de salvación. Bueno, no fueron ninguna alma salva y eso me molestó por mucho tiempo. Y yo le estaba contándole a Kaylee, estábamos hablando de eso, el mensaje que iba a presentar anoche. Le dije que las primeras 6 veces que yo prediqué no hubo ninguna alma salva y me molestó. Y finalmente una noche yo oré con el Señor buscando su rostro. Un miércoles en la noche en la oración yo sentí que por primera vez yo sentí una carga verdadera, aunque solo tenía 13 años de edad. Y ese próximo domingo prediqué y el primer convertido miré la importancia de tener la carga para almas. Esto indica que el don y el llamado no es donde nos paramos, ¿no? Donde nos detenemos, sino que hay que pedirle a Dios que nos dé una verdadera carga por lo que Él nos ha dado para hacer y tomar la responsabilidad de eso a Él en oración. Y es lo que usted vio que hizo que eso se manifestara. Usted tiene 24 años, ¿no? Sí, Señor. ¿Y usted y su esposa viajan cuántas veces al año? Bueno, viajamos casi todos los domingos del año. Probablemente tenemos 6, 7 domingos del año donde no estamos predicando, o unos pocos menos dependiendo del año, pero casi todas las semanas tenemos avivamientos de miércoles a domingo y diferentes cosas así. Estamos en la carretera casi todo el tiempo. Bien, ¿tiene una iglesia? Sí, la Iglesia de Dios en Wilson, Carolina del Norte. Bien, entonces su casa es Wilson, Carolina del Norte. Así es. ¿Y usted la ve una vez al año? Sí, así es. Sí. ¿Y cómo las personas pueden ponerse en contacto con usted? Yo tengo una página, yo creo que lo tienen en la pantalla. Si va a esa página hay una fórmula de contacto que puedo llenar y también puede enviar un correo electrónico y lo recibiremos. Bien, cualquier persona. Sí, en cualquier lugar. Bueno, espere que Ya sé. Sí. Tiene un alcance bastante grande. Si va a Kenia, me deja saber. Bueno, de todas maneras, este joven tiene un toque del Señor sobre su vida y si usted
quiere un predicador que va a predicar el evangelio en su iglesia, yo le pediría que considerara a este joven, y vuelvan a poner esa información en pantalla, por favor, de Adam Fulgham. Piénselo si lo escuchó predicar este fin de semana y tocó su alma. Usted es pastor. Tal vez tome un poco de tiempo para que él pueda llegar a su iglesia, ya que probablemente está consistentemente con una agenda ya adelantada, pero usted verdaderamente que le sería de bien de que este joven llegase a ministrar a su congregación. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Usted nos ha acompañado anteriormente, así que acá simplemente nos interrumpimos. Así que Suena bien. Hable cuando quiera. Bien, damas y caballeros, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico en el libro de los Romanos. Estamos aún en las medidas de la introducción, en los versículos 1 al 17 del capítulo 1. Más sin embargo, estamos en el segundo párrafo. Si pueden, por favor, poner esa diapositiva en pantalla, y esto es lo que vamos a mostrarle. Las divisiones del capítulo 1 de Romanos, no todas, pero las primeras 3. Cuando yo enseño o predico de este capítulo, siempre divido el libro del cual estoy predicando y busco qué era lo que el autor quería decir, cuál era su propósito en ese párrafo, así que eso me da una mejor idea en cuanto a la interpretación bíblica. En este caso, cuando yo enseño, yo pongo ese título y yo fui quien lo compuse o lo copio de otro lugar, no importa. Y ahí está del versículo 1 al 7, ya lo cubrimos, es la introducción de Pablo. Y dijimos lo siguiente, que él fue muy fuerte teológicamente en esos primeros 7 versículos y se tomó bastante tiempo atravesarlos. Del versículo 8 al 15 tenemos también más puntos teológicos, pero un poco menos que los primeros 7 versículos, o tal vez más de lo que usted esperaría de una carta de introducción. Entonces, la última vez que estuvimos en este programa cubrimos los versículos 8 al 10, así que vamos a repasar un poco el texto. Y Dave, usted y yo vamos a comenzar en el versículo 10. Versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo acerca de todos vosotros, de que se habla bien de vuestra fe en todo el mundo. Ahora, comentamos el hecho de que el viernes, la idea de compartir su fe con todo el mundo, parece un poco bastante amplio, pero cuando estaba en Roma en aquel tiempo, todos los caminos dirigían para y fuera de Roma. Cualquier cosa que sucediese así ahí tenía la oportunidad de viajar por esas sendas en cualquier lugar del Imperio Romano. Y la gente podría escuchar de los cristianos, de su fe y de su postura a favor de Jesús. Y Pablo estaba muy orgulloso de eso y quería que supieran que estaba orgulloso de ellos. No orgulloso del tamaño de su iglesia, no orgulloso de sus alcances evangelísticos, esto y aquello, sino orgulloso, dice, le doy gracias a Dios de que se habla bien de vuestra fe. Y la fe acá se refiere a la fe en Cristo, quien Él es y lo que Él ha hecho. Versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Todo su hombre interior, todo el hombre interior de Pablo, que eso es lo que quiere decir con espíritu, todo su hombre interior estaba envuelto fuertemente de querer compartir a Cristo. De eso se trata todo. Y él es tan sólido en esto que él quiere poner a Dios en la silla de los testigos y llamarlo para que sea testigo de lo que está diciendo. Dice, porque testigo me es Dios, el cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Así que le hago esta pregunta. ¿Es simplemente una experiencia del domingo en la mañana? ¿O usted verdaderamente está sirviéndole a Dios, verdaderamente buscando a Dios con todo lo que está dentro de usted? Y tengo que decir que cuando entra esa búsqueda, muchas cosas, no necesariamente pecaminosas, pero simplemente muchas cosas
caerán porque su mente, su corazón está envuelta en aquello que tiene que ver con el Señor. Dice que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Hablamos de esto, de una vida de oración, el hecho de que si usted va a hacer algo a favor de Dios o aún mantener esa relación fuerte como cristiano, usted necesita de una vida de oración consistente. Hay gente que está más enfocada, si podemos decir, en un tiempo por la mañana o en la noche. Recuerdo a David Wilkerson, que él era alguien que oraba de noche. Muchas veces empezaba a las 10 a la medianoche y seguía de ahí, pero yo siempre he sido, desde que empecé el cristianismo, hace 39 años, he sido alguien que madruga y paso tiempo con el Señor en la mañana, especialmente mientras he viajado a través de esta experiencia de cáncer en la cual he estado viviendo. Esas oraciones de la mañana han sido muy preciosas para mí y es algo precioso. Y si usted entra en una vida de oración que empieza a obrar en usted va a hacer algo para Dios, pero le puedo garantizar lo siguiente: si no hay vida de oración consistente, entonces no habrá mucho que se pueda hacer a favor de Dios, porque todo lo que Dios hace a través de usted, Él lo hace en usted primero. Lo voy a repetir: todo lo que Dios hace a través de usted, Él lo hace en usted primero. Yo creo que esa vida de oración, no nos estamos ganando nada con Dios, no nos ganamos la unción, pero su relación con Dios, ya sea sólida o no, hará la diferencia en lo que usted haga público para el Señor. Y siempre animamos entonces una vida de oración fuerte. Y hablamos de la idea de que, bueno, cuenta que usted ande en su día constantemente en oración. Yo creo que el ser consciente de la presencia de Dios y el ser consciente de la oración es algo que debe de suceder. Pero yo no le diría a la exclusión de esa, que debe de incluir ese tiempo de oración con el Señor. ¿Algún comentario? Yo pienso que en 1 Tesalonicenses capítulo 5, si comenzamos en el versículo 16, dice: regocijaos. El versículo dice: oren sin cesar. La oración debería ser nuestro estilo de vida. Ahora, tenemos que poner un tiempo aparte. Como usted dijo, me gusta orar en la mañana. Me gusta estudiar en la noche. Pero la oración es algo que tenemos que estar disponibles en cualquier tiempo. Y debería algo como una naturaleza para nosotros. No voy a orar por esto por 30 minutos y ya no ora más en el día. No, eso no es correcto. Sí. No, debe de haber una sensibilidad hacia el Espíritu Santo que debe de estar activa en nuestras vidas. Yo no puedo imaginar a Cristo que anduvo por la tierra en su ministerio sin estar en contacto con el Padre, porque Él dijo: yo nunca digo nada a menos que mi Padre me diga que lo diga. Yo no hago nada a menos que yo vea a mi Padre haciéndolo. Así que eso me deja saber de que había una comunicación constante, continua entre Cristo, quien es nuestro modelo, y el medio por el cual nosotros deberíamos de seguir el modelo de Cristo. Eso es algo que debe de suceder en nuestras vidas todo el tiempo. El ser consciente de la necesidad de ser dirigido es mejor que simple y sencillamente andar por usted mismo haciendo sus decisiones. La comunicación es importante para cualquier relación. Usted no puede tener una buena relación sin tener una buena comunicación. Eso aplica con Dios y aplica a otras personas en nuestras vidas. La comunicación necesita ser de dos caminos, no solo un camino. Dios, dame esto, dame lo otro, necesito esto, otro. Dios no es Santa Claus, pero necesita ser una comunicación de dos caminos entre Dios y nosotros. Y Él nos habla a nosotros. Así es. Si nosotros prestamos atención. Yo creo que uno de los retos en esta comunidad llena del Espíritu es
O habían 3 pruebas, así que voy a tocar la primera solamente. Después de que Jesús fue lleno con el Espíritu para el servicio, y es una conversación totalmente distinta, creo que esto sucedió en el río Jordán cuando el Espíritu descendió sobre él y permaneció ahí. Yo creo que hay pruebas que ponen al creyente pentecostal lleno del Espíritu, lo ponen a prueba. Si fallamos esas pruebas, entonces el poder de lo que hemos recibido tal vez no sea tan poderoso como lo que nos gustaría ver y tal vez como deberíamos de ver. Y hablo de esto porque inmediatamente después de su empoderamiento, Jesús es dirigido por el Espíritu al desierto por 40 días para ser probado. Y al final de esos 40 días de prueba, él sale de el desierto en el poder del Espíritu e inmediatamente termina en Lucas 4:18. Y si quiere enterarse de qué debería de producir la vida pentecostal, Lucas 4:18 es su modelo, es lo que yo pienso, las 6 cosas de ahí. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Pero desde el momento de la llenura hasta el momento del ministerio llega esta prueba de 3 puntos, por lo menos son de 3 que vemos. La primera prueba es la prueba de que, y lo vemos en su tentación, Jesús le dijo al diablo, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que usted, como pentecostal lleno del Espíritu, ¿está usted escuchando a lo que Dios dice? No solamente escucharlo mientras lee la palabra, Correcto. sino que como Cristo, yo creo que Dios tiene una palabra para usted diariamente. Creo que Dios tiene algo que quiere añadirnos cada día. Yo sé que hay áreas en mi vida donde Jesús dijo que todo es posible al que cree. Una de las cosas que yo me he enterado mientras he viajado con esto del cáncer es que es lo que yo no podía creer, que es lo que yo honestamente podía ver a Dios en la cara y decirle, yo no creía eso, porque si usted no lo cree, ¿sabe qué? Entonces esa oración no será respondida de la manera como usted quisiera que fuese respondida, pero si usted puede creerlo. Pero el hombre a quien Dios le dijo eso fue, Señor, ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Y como yo he dicho, o sea, ayuda a mi incredulidad, yo sé que necesito creer por esto de una manera mayor, más sin embargo tengo esta duda, más sin embargo no sé, no estoy seguro, ayúdame incredulidad. Y le pedí al Señor que tomara esas dudas que yo tenía sobre la sanidad, que tomara esas dudas que yo tenía sobre distintas cosas, que ayudase a mi incredulidad. Y Él lo puede hacer a través de la palabra. Él le dará una palabra en medio de su día, o le dará una narrativa que va a enfatizar el propio aspecto de lo que Él quiere que usted crea. Y esto todo es parte de la experiencia de una vida llena del Espíritu. La Biblia dice que el hombre no vivirá del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tiene que estar en esa comunión constante con el Señor y le ayudará a su fe, edificará su fe y lo llevará a la arena donde puede ser útil para las cosas de Dios, y usted podrá creer lo que Dios le ha entregado para que usted crea. A veces se toma un poco de tiempo, pero yo creo que eso es algo que es la responsabilidad del creyente lleno del Espíritu. Tiene que escuchar qué es lo que Dios le está diciendo día tras día, especialmente en aquellas áreas que son singulares en su vida. ¿Comentarios, preguntas? Tengo uno. Hay un pastor que lo amo bastante y yo aprendo bastante de su ministerio. Hay un pensamiento que él hizo de la vida de oración de Jesús que él hizo y se me pegó a mí cuando lo escuché. Y en los evangelios miramos que él pasaba tiempo con su Padre Celestial y miramos los milagros, las obras que él hizo, de las obras que él
y habló, y nos centramos en eso porque son pocos. Hay partes que son registrados de su vida de oración, pero ese pastor hizo un comentario y yo creo que es cierto. En la mente de Jesús, la vida de oración era lo principal y los milagros eran lo que llenaban el tiempo entre las temporadas de oración. Y él escuchaba de su padre, hace Sí. esto, hace aquello. Y eso sería un tipo de, sino de la oración, de la Así es. comunicación con el Padre el día entero, ¿no? Y esas son las cosas que nosotros estamos tratando de animarle a usted. Pablo era ese tipo de persona que cuando él pensaba sobre Roma, él era un hombre de oración. Bien. ¿Algún otro pensamiento, comentario o pregunta? Bueno, es bueno que tengamos una vida de oración, maravilloso, lo necesitamos, pero oraciones específicas son importantes. Es saliendo de su espíritu para otros, está saliendo del espíritu de Pablo por el pueblo que Dios le había puesto en su camino para el ministerio, para ministrar. Yo oro siempre con mi espíritu, pero termina sin cesar. Yo lo menciono a ustedes con mi oración. Fue algo que el Espíritu Santo, Dios, cuando somos llamados y Él abre una puerta que nadie puede cerrar, como dice la Escritura, para ministrar a un pueblo en particular. Va a haber un deseo que viene del Espíritu Santo que no se puede sacudir. Y eso es lo que miro, lo que Pablo dice aquí en los primeros 7, 8 versículos. Es una oración específica y se alinea con su llamado. Entonces, así como fue predicado anoche y perfectamente, y ilustra perfectamente lo que está sucediendo aquí en el texto. No van a haber almas disfrutando este evangelio. Y es un evangelio completo, no solamente de salvación, sino que también cómo vivir para Dios. Ese deseo de Pablo comenzó con sus manos en su rostro llorando por la gente. Algunos eran tristeza, algunos era gozo. La expresión del evangelio que quería entregarle a Roma se estaba siendo experimentado en su vida y de eso fluyó su ministerio. Entonces es personal, pero al mismo tiempo es difícil perder cómo esto es de otros también. Así es. Jesús nos enseñó a orar. Y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Y eso es orar a favor de otros. Eso es orar para que la obra de Dios esté en los corazones de otras personas. Así que eso es exactamente correcto. Y cuando terminó, él usó la parábola con la idea en su mente. Mi amigo está conmigo y no tengo nada que darle. Entonces el propósito de centrarnos en la palabra de Dios siempre va a esparcirse a aquellos a quienes somos llamados a predicar. Y cuando vamos a muchos lugares, especialmente ustedes que van a predicar en otros lugares, nos damos cuenta que no todas las iglesias necesitan la misma cosa. Y Dios siempre nos va a dirigir en cierta dirección cuando ministramos a ciertos pueblos. Así es. ¿Piensa usted que, bueno, es una pregunta un poco difícil y tal vez no hay manera que usted la responda, pero piensa usted que hay muchas personas hoy en día en el ministerio que de hecho están preocupados de las personas a quienes le están ministrando más que simplemente la acción de ministrar? Nos reto a todos, porque muchas veces yo propiamente me he encontrado activo en el ministerio, pero no abrazando la carga que usted acaba de mencionar. Me pregunto a veces si acaso no hayamos hecho del ministerio, puedo decir, demasiado como un negocio. Así que qué vergüenza, ¿no? Esta carga que deberíamos de tener a favor de las personas y una buena vida de oración no solamente se tratará de usted y lo que usted necesita de parte de Dios, sino que va a llevarlo a Señor, ayúdame a cruzar este monte, ayúdame a edificar lo que tú quieres que yo edifique, ayúdame a alcanzar a la gente que tú quieres que yo alcance. Y esa va a ser una buena vida de oración, a una vida de oración personal. Si usted permite que el Espíritu Santo le guíe y le dirija, yo le prometo que le va a llevar a ese evento. Bien, nos vamos a la pausa y volvemos en unos momentos y continuaremos con los versículos 10 al 15. Viva la diferencia.
Esta es la cadena Sun Life. Muy bien, estamos de vuelta con ustedes, damas y caballeros. Vamos a continuar con el versículo 10, Dave. Podría hacer un comentario sobre la vida de oración. Estaba pensando de Jesús y su ministerio. Todo el acto de salvación para Jesús fue el vaciarse a sí mismo para poder ministrar a otros. En su vida de oración, sin duda, hubiera consistido de desvaciarse para poderse llenar con la voluntad de Dios, con el plan, con los servicios que iba a hacer en ese día o esa semana o ese mes o lo que sea, pero iba a ser lleno con lo que Dios quería que él hiciese para poder servir a otros. Cuando nosotros no ponemos bien nuestro enfoque, lo quitamos de Cristo y lo que él ha hecho en el Calvario, nuestra vida de oración va a centrarse en uno mismo y egoísta, pero enfocándonos en Cristo y lo que él ha hecho, es difícil perder su corazón, el propósito de su vida. Mientras somos llenos de eso, yo creo que nuestra vida de oración va a cambiar a donde vaciándonos para ser llenos de la manera que podemos servir a aquellos que están alrededor de nosotros, especialmente presentando el Evangelio, pero también sirviéndole al cuerpo de Cristo, sirviendo las necesidades del cuerpo, para asegurarnos que cuando lleguemos a la iglesia no es para que alguien nos llene, sino que para que nosotros podamos llenar a otros, que podamos hablarle palabras de ánimo a personas que están entrando por la puerta y tal vez tener una palabra de sabiduría, conocimiento para alguien, porque no solamente estamos viniendo a la iglesia, solo somos parte del cuerpo para que alguien le ministra a usted. Usted existe para ministrar a otros. Cuando nos enfocamos bien en lo que Cristo ha hecho en el Calvario, no podemos ayudar más, tener ese deseo de servirles a otros. Bien, entonces si pensamos en el contenido de la vida de Cristo, de oración, ¿qué tipo de pedido estaba llevando él al Padre? ¿Tenía algo que ver con necesito un nuevo vestido, No. Señor? Él era el pastor que venía por las ovejas. Eso nos hace preguntar dónde está la otra oveja perdida, donde tengo que ir a buscar. Hay alguien que necesita escuchar que uno le ama para transformar su vida. Si hay alguien que ha sido encontrado en adulterio para ministrarle, su corazón, su mente enfocado en traer a los perdidos. Y yo no creo que él estaba preocupado de recibir algo lujoso. Sí, estaban siendo un poco, bromeando un poco, pero cuando hablamos del poder de la cruz, el Nuevo Testamento está lleno de información que nos dice que por causa de lo que hizo Jesús, ahora tenemos acceso al Padre para pedir cualquier cosa que queramos y deseamos. Y parte de esto ciertamente es el presentar nuestras necesidades ante el Señor. Nos exhorta a las Escrituras llevarle nuestra necesidad al Señor. Si usted tiene algún problema en su vida, ya sea usted debería echar toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de usted. Todos estos temas y problemas en nuestras vidas que hay que cuidar de ellos. Así que no quiero que la gente piense que lo único que la cruz o que el mensaje de la cruz, que se entendiese como que lo único que nos va a traer es el diseño para las almas, pero si no está incluido en nuestra vida de oración, entonces nos estamos perdiendo probablemente uno de los aspectos más importantes, podríamos decirlo de esa manera. Me recuerdo leer un comentario bíblico. Él comentó en Marcos 8:35, el que pierde su vida por él y el Evangelio, él mismo salvará su alma. Él hizo una declaración sencilla que debemos de pensar, porque vivimos por él, vivimos por otros.
Así es. Y esa tiene que ser una obra que Dios hace en nosotros, a la que nosotros Así tenemos es. que responder. Cuando se trata de nuestras necesidades, sí, tenemos que orar por eso, pero Jesús nos enseñó cómo enfocarnos en nuestras necesidades. En Mateo 6, Él dijo, si pones mi reino, buscar mi reino y mi justicia, en todas las cosas serán añadidas. Yo creo que cuando nos enfocamos en edificar el reino de Dios, y eso significa servirle a Dios y servirle a otros, amar a Dios y amar a su prójimo, yo sí creo que nuestra vida de oración va a ser menos centrado en el yo. Vamos a depender en Cristo para nuestras necesidades personales, pero primordialmente nuestra oración va a ser para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Y yo creo que ese es servir a Dios y servirlo a aquellos que están alrededor de nosotros. Yo he notado eso en mi vida de oración. Entre más vivo para Él, es que hay cosas que mi oración era centrado sobre mí porque la necesidad se sintió tan abrumadora. Pero yo he aprendido más y más en mi vida personal que Dios es fiel, yo puedo depender en Él y mientras yo estoy poniendo su reino antes del mío, su obra antes de mi vida, Él va a cuidar de mí. Creo que cuando vemos a la oración, y usted estaba haciendo la pregunta sobre qué tipo de oración oraría Jesús, yo creo que cuando vemos a lo que Cristo de hecho oró en el huerto, cuando le pidieron enséñanos a orar, cómo él empezó esa oración y cómo la terminó, adorando a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y cómo termina? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y no era una oración que se trataba de mí, o de él, sino que dijo, danos nuestro pan de cada día. Dios conoce lo que necesitamos y Él conoce que cuando pedimos nos va a apartar de Él. Hay mucha gente que le pide a Dios que les bendiga con cosas que va a distraerles del propósito principal. En el huerto de Getsemaní, como Jesús oró, Padre, permite que esta copa pase de mí, pero que no sea mi voluntad, sino el tuyo. Y fue un rendimiento total y completo al propósito del Padre, a la voluntad del Padre. Y cuando nosotros empezamos a hacer eso, nuestro enfoque va a cambiar de el yo, y yo necesito esto, y yo necesito aquello, a Padre, ¿qué tú quieres? Yo creo que el pan en primer lugar tiene que ser santificado por la petición al principio de la oración. Antes de pedir el pan, estoy pidiendo la voluntad de Dios y estoy pidiendo por el reino de Dios que reine y gobierne mi vida. Al tiempo que yo llegue a pedir el pan, no es para algo egoísta, sino que para que la voluntad de Dios se haga en la tierra, en mi vida y aquellos que están alrededor de mí. ¿Y qué dijo el hermano Larson anteriormente? Usted estaba hablando acerca de que cuando Jesús fue tentado en el desierto, él dijo, el hombre no vivirá por pan, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que si nuestra vida de oración es correcta, siempre nos va a llevar al Padre. Siempre nos va a llevar a la cruz. Siempre nos va a llevar a lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque el ministerio en su manera más sencilla se puede entender primero es traer honra y gloria a Dios. No atención a nosotros, sino honra a Dios. Y ministrarle a la humanidad. Y el ministrar tal vez venga en diferentes maneras. Tal vez hay momentos cuando usted impone sus manos sobre la gente. Tal vez habrá momentos donde usted quiere imponer manos sobre alguien y Dios le dice, no, quiero que hagas esto de esta manera. Así que debería de traer esa sensibilidad al liderazgo del Espíritu Santo. Pero siempre el traer honor y honra y gloria a Cristo y la cruz. Y no atención a nosotros mismos. Creo que si el creyente permite que el Espíritu Santo madure su vida de oración, creo que ahí es donde llegaremos. Una vez más, yo no quiero desanimar a la audiencia hoy diciéndoles, bueno,
no puedo orar por mis necesidades. No estamos diciendo eso en lo absoluto. Filipenses 4 dice esto específicamente, que por nada estéis afanosos, sino que en todas las cosas con acción de gracias y oraciones y súplica, que hagamos que presentemos nuestras peticiones ante el Señor. Y lo dice una y otra vez. Así que no está mal el presentar esa petición que usted tiene en su vida al Señor como creyente. Una vez más, su unión con Cristo, lo que Cristo hizo por usted en el Calvario, y su unión con Él le da a usted acceso a beneficios que le pertenecen a usted, y queremos que utilice esos beneficios. Sin embargo, debemos de estar ocupados en las cosas del Padre. Creo que eso es lo que yo puedo escuchar que ustedes digan, que no está mal el llevar ninguna de estas dos cosas en oración, pero hay que tener cuidado porque la oración no se debe de concentrar en mí, sino que necesitamos Amén. conocer el corazón de Dios. Él lo va a decirlo, lo va a repetir en 7 versículos. Es la culpa de Pablo por decirlo. Versículo 10. Rogando. Tiene que ver con la búsqueda del Señor para cierta cosa, en este caso, el privilegio de ministrar a la iglesia en Roma. Si al fin algún tiempo haya de tener por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Hechos, capítulos 27 y 28 registra aquel viaje. Fue muy próspero espiritualmente, pero no resultó próspero en otras maneras. Porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual. Impartir. Repartir con vosotros algún don espiritual. No significa, como algunos creen, que Pablo podía impartir uno o varios de los 9 dones del Espíritu, sino más bien les habla de explicarles más exacto la palabra de Dios. Que os fortalezca. Los dones espirituales, tan valiosos que sean, no establecen a nadie. Es la verdad de la palabra que establece, y esta únicamente. Juan 8:32. Continúe. Es a saber, para ser juntamente confortados con vosotros por la común fe vuestra y la mía. Conlleva la idea de un esfuerzo mutuo, causado por su ministerio entre ellos y el amor de ellos hacia Él. Vamos a detenernos acá un momento y vamos a tratar con algunas de las cosas que hemos visto. El viaje de Pablo era uno que iba a ser bastante laborioso, y a través de esas embarcaciones no es algo de lujo. Así es, no era ninguna línea de lujo ni un boleto de doble vía, sino que obviamente es como la mayoría del tiempo cuando pensamos en el ministerio y viajar para Dios, queremos que sea próspero, pero no sé, Adam, si voy a volar, y si voy a volar quiero un boleto de ida y vuelta, ¿no? Pero lo que Pablo vivió en su viaje sobrepasó cualquier cosa que podía pensar. Él fue advertido antes de partir a Jerusalén de que él iba a tener problemas, pero él sintió que esta era la voluntad de Dios y dijo, este es mi curso, Dios lo ha puesto frente a mí y aprecio el conocimiento de que yo me prepare de que vienen problemas, pero eso es la voluntad de Dios. Caballeros, ¿piensan ustedes que Pablo estaba en la voluntad de Dios cuando tomó esas decisiones? Sí, absolutamente, enfáticamente. Y de hecho, en esa decisión para ir a Jerusalén realmente muestra lo mismo. Lucas tiene algo bueno que sucede una y otra vez cuando miramos la vida de Jesús, que está siendo resplandecido o reflejado en aquellos que lo siguen, la unidad que se encuentra ahí en el libro de Lucas, perdón. Entonces es bien interesante como Pablo, así como Jesús, hace esta decisión de viajar hacia Jerusalén, los dos sabiendo que van a enfrentar gran oposición cuando lleguen allí. Entonces no solamente él está en la voluntad de Dios de acuerdo a las Escrituras, sino que su vida está reflejando esa de Cristo, y los dos cuando llegan a Jerusalén terminan en 4 escenas de pruebas.
Solo Lucas nos muestra 4 pruebas que Jesús pasó cuando estaba enfrente de Herodes. Hay una intención del Espíritu de Dios ahí por el escritor Lucas para mostrarnos de que Jesús estaba en la voluntad de Dios a través de la oposición que llegó a su vida. De la misma manera, Pablo también está dentro de la voluntad de Dios a pesar de la oposición que viene a su vida. Enfáticamente, él está en la voluntad de Dios. Así es, en el libro de los Filipenses, él claramente dice que lo que le pasó a él ha impulsado el Correcto. Evangelio. Muchas veces yo leía eso y pensaba, ¿cómo se llamaba el guarda de Roma? Los guardias de petróleo. Así, Petrorian. ¿Y qué tal los guardias de Cesarea? ¿Qué tal aquellos que estaban en control de la embarcación de donde él ministró? ¿Qué tal de las personas en Malta, en la isla de Malta, que vivieron ese avivamiento y esa sanidad cuando la embarcación naufragó? Y últimamente en Roma y aquel... Se puede imaginar la introducción de ese sermón tiene que ser mordido por una serpiente. Me voy a quedar con la historia. Sí, así es, pero... Sabe, es increíble para mí a través de los años la cantidad de eruditos que han dicho de que Pablo estaba errado, que no debió de haber hecho eso. Me parece a mí que nosotros tal vez no estamos preparados para algunas de las cosas más difíciles que tengamos que vivir en el ministerio. Sí. Que el ministerio debe de ser algo fácil, un viaje próspero, que debe ser próspero en todos los ámbitos. Pero el viaje próspero de Pablo era primordialmente poder ministrar con éxito el verdadero evangelio a las personas a las que él les ministró. Bien, ¿qué tal el comentario del hermano Swagger en cuanto a los dones espirituales en el versículo 11, porque dice, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual? Y las notas del hermano Swagger se aparta de los 9 dones del Espíritu acá y trata primordialmente con la intención de Pablo de traerles a ellos esa claridad de la palabra. Versículo 12 es donde termina su pensamiento. Es a saber, para ser juntamente confortados con vosotros con la común fe vuestra y la mía. Se trata de la fe de ellos crecer en el Evangelio. Ese es el tipo del don que está hablando Pablo. En vez de hacerlo un don específico, él está hablando de algunos dones espirituales. Entonces está hablando de lo que fluye del conocimiento del Evangelio que está ahí para compartir. Recientemente yo prediqué un sermón en Crossfire que hablaba acerca del engaño de los dones. Muchas veces podemos exaltar a las personas y permitir que hablen a nuestras vidas sencillamente por los dones y cuán bien articulan el mensaje sin medir el contenido de lo que están diciéndonos. Y Balaam tenía un don. Increíblemente era un gran don, y de hecho en el ministerio público lo único que pudo hacer fue bendecir al pueblo de Israel, pero en privado estaba enseñándole a Balac a cómo maldecirlos o llevarlos a una maldición, y finalmente fue destruido por causa de eso. Judas fue un hombre que tenía dones, pero sus dones no lo llevaron a la exaltación de Cristo, lo llevaron a su propia destrucción. Y a menudo los dones, y verdaderamente igual a esto lo que sucedió con Lucifer, con muchos dones, pero lo llevó a su propia destrucción. Es el contenido del mensaje y nuestro deseo de exaltar a Cristo y exaltar al Padre que debe de ser cómo estamos midiendo el ministerio. No se trata de cuán talentosos o cuán articulados seamos. Cuando miramos los dones, antes de cambiar el tema, si estudiamos 1 Corintios capítulo 12, donde son introducidos los nuevos dones, yo creo que lo ponen en una balanza en versículo 11. Todo es dado por el mismo Espíritu, dado como Él desea. A través de los años, probablemente todos hemos escuchado muchas personas, oh Dios, yo quiero este don, yo quiero el don yo quiero este don. No deberíamos orar que Él nos dé ese don específico. Lo que tenemos que hacer es que
Dios permita que el don opere, que se necesita en este servicio. Pero Pablo tenía dones, claro que sí, y dones dados por el Espíritu Santo para ser apóstol, para ser un vocero para Dios. Pero Pablo propiamente dice, no me midan por mi manera de dar mis mensajes, sino por el contenido de mis mensajes. Y creo que al final Pablo estaba muy preocupado. Obviamente su enfoque en la palabra, en el libro de Romanos, como en ninguna otra epístola, todo de lo que significa ser cristiano, pero también sabemos de que Pablo es el predicador más carismático de la Biblia, así que él es el que enseñó sobre los dones. Y creo que hay un buen balance ahí, pero creo que su enfoque hubiese sido la palabra. Y creo que el hermano Swagger tiene la razón en eso en particular, pero no al punto de que uno elimina todas las otras porciones de la palabra de Dios donde él hizo. Nosotros lo llamamos los 9, pero en verdad hay más. Yo no creo que quería tener un número. Gracia es la palabra, entonces gracia disponible para el creyente es la idea en la mente de Pablo. Ha hablado de la gracia 3-4 veces en los primeros 8 versículos, pero es gracia a través, a fin de todo, es el don, es la obra de la gracia. Me recuerdo la introducción a los Corintios que dijo que vienen a conocer los dones hasta que regrese Cristo, la estabilización de que ellos sean establecidos para hasta el fin. Así es. Voy a decir esto y tenemos que cerrar donde dice, es a saber, para ser juntamente confortados con vosotros por la común fe vuestra y la mía. Y si usted ha leído o leyó la primera declaración, no aguanto llegar ahí para darles algo. Que usted pueda pensar, Pablo piensa un poco bastante altivo de sí mismo, pero en este versículo él lo balancea todo y él dice, ¿saben qué? Lo que va a ser mejor es de que yo voy a traer lo que yo tengo, dárselo a ustedes y no puedo esperar y ver y recibir lo que ustedes me puedan dar a mí y a mi vida. Y damas y caballeros, como creyentes deberíamos de estar hablando a nuestras vidas los unos a los otros y ayudándonos, creyendo que así es. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Dios les bendiga. Gracias por haber estado en sintonía. Continuaremos con el versículo 12 en la próxima vez. Hasta luego. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.